creo que habrá una guerra comercial, una guerra de dinero. Esperamos que no sea una guerra militar con bombas y aviones. Esperamos que no, por favor. Welcome to a new video of Learn Spanish with Comprehensible Input. My name is Ismar Higueros. Watch the video and try to understand the situations. Don't worry if you don't understand some words. You can watch the video again to better grasp the gist of the story. If this content is too easy for you, you can watch the same episode, but for an intermediate level on this channel. Hoy hablaremos de un tema económico, un tema que tiene que ver con dinero. El presidente Donald Trump ha anunciado que a partir de ahora, comenzando ahora, habrá nuevos impuestos para todos los productos, todas las cosas que entran a los Estados Unidos. Estados Unidos importa cosas de todo el mundo. Estados Unidos importa muchas cosas desde China. Muchos productos llegan desde China hasta Estados Unidos. Muchos otros productos llegan desde Europa hacia Estados Unidos. Otros productos llegan desde Canadá hasta Estados Unidos, desde México hasta Estados Unidos y el resto de países de Latinoamérica hasta Estados Unidos. Todos los productos, todas las cosas que llegan a Estados Unidos, Donald Trump ha dicho que deben pagar impuestos más altos, cada vez más altos. Hoy intentaré explicarte cómo es esta guerra comercial, una guerra con el dinero. Acá vemos una tabla que explica el porcentaje. Este es un porcentaje que Estados Unidos va a poner a todos los países del mundo. Algunos países deberán pagar más porcentaje que otros. Por ejemplo, China, todos los productos de China ahora en Estados Unidos pagarán un 34% más. Por ejemplo, si un producto de China antes costaba $100, ahora el mismo producto podría costar $134. Esto es un aumento de $34 por cada $100. Un 34%. Si un producto costaba $10, ahora podría costar $13.40. Esto significa que los americanos, los estadounidenses, ahora pagarán más dinero por todos los productos que vienen de todas partes del mundo. De todas partes del mundo. Ellos deberán pagar más dinero. Lo que Donald Trump quiere es que los americanos
compren más cosas hechas en los Estados Unidos. Él quiere que los americanos compren cosas aquí, que son fabricadas aquí. Y él piensa que esto ayudará a la economía de Estados Unidos. Estos ejemplos de acá son para productos fabricados en China, pero otros productos fabricados en otros países recibirán diferentes impuestos, diferentes tarifas. Por ejemplo, una consola de videojuegos fabricada en Japón, si antes costaba $400, ahora podría costar $500. 500. Porque este es un aumento de 24%, más o menos. Una cuarta parte más arriba. Entonces, Estados Unidos siempre compra millones de cosas de todo el mundo. Millones de autos de Europa, por ejemplo. Marcas como Mercedes-Benz, Volvo, Audi, Renault, muchas marcas de autos de Europa. A los automóviles, Donald Trump les ha puesto un impuesto de 25%. Acá vemos una venta de autos marca Mercedes-Benz. Esta es una marca de autos europeos. Si antes un auto de estos costaba, por ejemplo, $10,000, ahora este mismo auto podría costar $12,500. Este es un ejemplo para comprender que los productos de todo el mundo ahora serán más costosos para los americanos. Con esto, Donald Trump quiere obtener más dinero en impuestos, para la economía de Estados Unidos. Pero los otros países no están contentos con esto. Por ejemplo, ahora China dice que están listos para cualquier tipo de guerra con Estados Unidos. Una guerra, por ejemplo, comercial o cualquier tipo de guerra. Ahora China está gastando más dinero en el ejército. Es un gasto militar. Por ejemplo, aquí vemos un avión de guerra de los chinos. Un avión de guerra chino. Y los soldados están entrenando para una posible guerra. Este señor es el presidente de China. Se llama Xi Jinping. Y él dice que está listo para cualquier tipo de guerra con los Estados Unidos. Sorry to interrupt. If you want to take the next step and become conversational in Spanish, consider taking my course for beginners. Every month I open a few spots for those who really want to speak this beautiful language. You will find a link in the description to book a free class for you to see how it looks.
Aquí el presidente Donald Trump muestra una tabla con todos los impuestos o tarifas nuevos a partir de este momento. Atrás podemos ver una bandera de los Estados Unidos con los colores azul, blanco y rojo, y también las estrellas. Cada estrella representa un estado de los Estados Unidos, un estado. Y aquí el presidente Donald Trump tiene un micrófono. Es un gran micrófono. Él utiliza un traje formal. Es un traje azul oscuro o negro. No estoy seguro. Y una corbata roja. Una corbata roja. Él dice, ellos nos piden impuestos a los americanos, entonces nosotros también les cobramos. ¿Cómo puede alguien molestarse o enojarse? Esto dice Donald Trump. Esto dice él. Y él muestra impuestos que estos países ponen a los productos americanos. También hay muchos productos que van de Estados Unidos a el resto del mundo. Productos de Estados Unidos a todas partes del mundo. Todas partes. Y Donald Trump dice, nosotros pagamos muchos impuestos, entonces los otros países deben pagar impuestos. ¿Tú qué piensas de esto? ¿Es una buena idea? Escribe en los comentarios tu opinión. ¿Cómo afecta estos nuevos impuestos a América Latina? Los productos mexicanos, por ejemplo, esta es una fábrica de cemento para construcción, una fábrica de cemento en México. Algunas personas piensan que México tiene una ventaja con estos impuestos, porque México tiene un acuerdo con Estados Unidos hace muchos años que muchos productos no deben pagar ningún impuesto, ninguna tarifa. Esto se llama un Tratado de Libre Comercio. Este tratado es un acuerdo entre Canadá, Estados Unidos y México. Estos son los 3 países de América del Norte. América del Norte. Canadá, Estados Unidos y México. Entonces, algunas personas piensan que esto ayudará a México porque ellos no deben pagar impuestos por muchos productos. No por todos, pero por muchos productos ellos pagan cero impuestos, cero. Pero los automóviles sí deben pagar 25% de impuestos de Canadá y de México. Algunos otros productos pagan un 10%. Algunos otros productos. La mayoría de países de Latinoamérica ahora pagarán un 10% de impuestos para todos los productos que vayan a Estados Unidos. Un 10%, más o menos. Entonces, algunos analistas piensan que México podría estar un poco mejor con este tratado con los Estados Unidos. Esta señora se llama Ursula
von der Leyen y ella es presidenta de la Comisión Europea. Ella es una líder en Europa. En Europa. Vemos que tiene un traje color azul, que es un color que utilizan como símbolo de la Unión Europea. La Unión Europea. Utilizan color azul. Ella no está contenta con los Estados Unidos por este anuncio del presidente Donald Trump. No está contenta. Pero el país más golpeado, el país más afectado por las nuevas tarifas o aranceles de Trump es China. Sin lugar a dudas, China. El mayor exportador de productos a los Estados Unidos es China. Muchas cosas que compran los americanos vienen de China. Y los impuestos son muy altos ahora, muy altos. Un 34%. Esto es mucho dinero, mucho dinero. Por esta razón, el presidente de China está muy enojado con Donald Trump ahora y creo que habrá una guerra comercial, una guerra de dinero. Esperamos que no sea una guerra militar con bombas y aviones. Esperamos que no, por favor. Aquí puedes ver muchos furgones. Cada caja de estas es un furgón con productos de China que entran cada día a los Estados Unidos. Millones de productos. Teléfonos celulares, juguetes, cualquier cosa que puedas imaginar entra cada día de China a Estados Unidos. La bolsa de valores, también llamado índices, por ejemplo Nikkei en Asia, tuvieron una caída. Esto significa que la economía en el mundo, especialmente en Asia, estos países, la economía ahora se tambalea y prácticamente todo el mundo están pensando ¿qué vamos a hacer ahora? ¿Qué vamos a hacer? Están pensando cómo responder al presidente Donald Trump. Es posible que los americanos ahora paguen más dinero por todos los productos, la mayoría de productos que vienen de otros países. Esto sin duda será muy difícil para las personas que ganan poco dinero. Las personas que tienen poco dinero, para ellos será difícil comprar cosas. Pero Donald Trump piensa que esto es lo más justo y que esto ayudará a la economía de Estados Unidos. ¿Tú qué piensas? ¿Esto será bueno para Estados Unidos? ¿Esto será bueno para todo el mundo? ¿O habrán más problemas ahora? Escribe en tus comentarios tu opinión. If you enjoy this content and you want to motivate me to continue creating these videos, you can buy me a coffee. You will find my PayPal link in the description. Muchas gracias y hasta la próxima.